Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 55. En este episodio te voy a contar mi primera experiencia con el proceso de transición de planos y por qué siento que es tan importante que aprendas sobre este proceso y que lo hagas parte de tu vida de una manera normal y de una manera que tú sepas qué va a suceder para que así, en cierta forma, te prepares cuando llegue. Además, quiero contarte también la respuesta de una de las oyentes acerca de pedir perdón a sí misma porque se siente culpable. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Continuando con este tema sobre la muerte y tratando de darle un cambio y un punto de vista distinto a lo que es vivir, ya sea con una persona que está en tu casa o ya sea con una persona amiga que conoces, ese proceso de morir o de ayudarle a alguien a morir, quería que aprendiéramos a mirarlo de una manera distinta y lo tomáramos como una parte normal del proceso de vida, que aunque sabemos que es así, muchas veces no lo vemos así, es más, no queremos hablar de él. Recuerdo que en la época en que a mí me tocó vivir estos procesos estaba el proceso con Pablo Escobar en Colombia y a pesar de que uno sabía que habían masacres y que habían problemas y que la gente moría a manos de la violencia, pues y que a uno le tocaba ver, había el ataque en los CAIs que para los que estén escuchando y sean en este momento pues personas muy jóvenes van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué era un CAI? Eran los centros de policía donde se ponían bombas y se pagaba por cada muerte de estas personas una cantidad de dinero. Entonces había explotado una guerra tremenda donde yo recuerdo que habían muertes en la derecha y en la izquierda. En todas partes que uno volteaba, habían personas que venían de las comunas y mataban a personas que estaban en otros sitios cuando salíamos por las noches a pasarla bien, o habían problemas entre bandas de narcotráfico, o habían problemas, tantas cosas que la muerte nos tocaba en esta época, pues en todas partes a donde íbamos. Pero no me refiero a este tipo de cosas, me refiero a cuando la muerte toca tu casa directamente, tu espacio, el tiempo donde estás, el proceso de vida directamente. Es decir, ya sea que tu amigo está enfermo y va a morir y tú lo acompañas en este proceso, o una persona dentro de tu familia está por fallecer, ya no hay vuelta atrás y ya se sabe que tienes que caminar a través de esta situación. Aquí te voy a contar mi primer encuentro con la muerte y lo que aprendí de él, que yo espero que te sirva a ti por si estás viviendo una situación similar. Cuando uno vive esto, uno nunca espera saber cómo manejarlo. Y yo creo que de ahí se desprende el gran problema que existe en las personas que hemos sido criados bajo una religión cristiana. La muerte la hemos visto como una forma de fin de la vida y a la espera de que llegue ese espacio donde se nos dice cielo, infierno y purgatorio, pero no se nos enseña mucho acerca de la muerte, más bien se nos asusta acerca de la muerte y por eso es que no tenemos como una idea clara y no la podemos ver como un momento de transición que tiene su belleza y que yo sé que muchas personas van a decir, pero ¿cómo te atreves a decir que tiene su belleza? En este momento me atrevo a decirlo así porque si miro hacia el pasado, lo que significó la muerte y estar con la muerte directamente en mi casa, no una sino dos veces, puedo entender cómo me ha ayudado a comprender cosas difíciles en mi vida
y a valorar las cosas buenas que he tenido a través de conocer estas personas que han fallecido y en las cuales he tenido esta oportunidad de ayudarles a pasar. Entonces, la primera vez que yo me encontré con la muerte cara a cara fue una situación difícil porque fue con mi papá, como ya les he contado y había contado en el episodio pasado. Y en ese momento en que la muerte toca nuestro hogar, yo no entendía por qué estaba pasando ni tenía idea de cuál era el beneficio de tener esta muerte cerca de nosotros en nuestro hogar. Es más, no podía verlo como un proceso normal. ¿Por qué? Primero porque en ese tiempo mi papá no tenía sino 54 años al momento de fallecer. Era una persona supremamente joven y sobre todo porque era una persona muy amada entre nosotros y que nunca esperamos que fuera a partir tan rápido del plano donde estaba. Pero en este momento ya entiendo que hay planos, ya entiendo que es una transición, pero en aquel momento eso no lo entendía. Entonces lo primero que uno hace, yo recuerdo bien esto, es, aparte de sentirse uno, ¿por qué me está pasando a mí? O sea, de victimizarnos, sabiendo que todos en este mundo vamos a morir, pero uno cree que en ese momento me está pasando solo a mí y uno no escapa de ese sentimiento. Pero aparte de sentirnos así, hubo otra cosa muy importante que era, dentro de un mes ya su papá no está con ustedes. Entonces, ¿quién va a pensar en el victimismo en ese momento? Lo que hay que hacer es mirar cómo podemos solucionar esta situación que, imagínate, la idea era solucionar, ver qué hacemos, cómo va a pasar esto, cómo vamos a organizar las cosas. Recuerdo que mi mamá en ese momento pidió una licencia para poder acompañar a mi papá en este proceso y entonces empieza este círculo, este movimiento alrededor de te vas a morir y ya de aquí no hay solución, tienes que ver qué va a pasar. Entonces lo primero que uno hace, y recuerdo esto bien, es tratar de organizar las cosas. Y cuando digo tratar de organizar las cosas, lo estoy hablando desde el punto de vista mío. Me imagino que mi papá también lo hizo desde su punto de vista. Estamos hablando no solo de las cosas legales porque queremos que todo quedara en orden. Yo me acuerdo que para esa época lo que hicimos fue demasiado de vanguardia. En esta época, que fue en el 91, no era común organizar todo el proceso antes de que la persona falleciera. Esto casi que ni se veía. Sí había organizar, por ejemplo, cómo iba a ser la sucesión, porque lo primero que uno piensa es la parte económica, pero realmente eso no era lo más importante. Todo iba a organizarse como debía ser. Es más, mi papá, sabiendo el proceso que estaba siguiendo, muy conscientemente empezó a apagarse de manera que ya estaba callado en lo que decía y en lo que opinaba. Me imagino porque existía una incertidumbre tan grande que no sabía qué iba a pasar. Y yo creo que aquí es donde está el mayor problema que existe cuando nos enfrentamos a un proceso de muerte. No sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado qué hay en el más allá. Y yo sé que van a pensar, bueno, y nadie ha vuelto para decir, y nadie nos ha contado cómo pueden estar seguros que, por ejemplo, una cultura budista o que el libro tibetano de los muertos, pues lo tiene todo claro. Sin embargo, creo firmemente que si nos prepararan para el proceso de muerte o para el proceso de transición, nosotros no estaríamos en este punto de aflicción cuando sucede. No estaríamos necesitando de este momento de recuperación porque nos deja prácticamente tirados en el medio de la circunstancia y del problema y no sabemos ni cómo salir adelante cuando esto sucede. Aunque las cosas ya han avanzado mucho desde 1991 cuando eso sucedió. Entonces, en el proceso de mi padre, yo me acuerdo que nosotros organizamos la parte financiera, pero esta no fue la más importante. Empezaron a llegar a mi casa personas que realmente yo no esperaba muchas veces ver y entre esos estaban familiares y hermanos de mi papá. La familia de mi papá había sido una familia distante.
Nunca nos habíamos de pronto acercado tanto como debía haberse hecho, creo yo, y debía, entre comillas, porque nos dimos cuenta a muy temprana edad que eran muy diferentes y vivían de una manera muy diferente a como nosotros estábamos viviendo. Papá y mamá estaban en un núcleo familiar que consideramos era distinto, había mucho apoyo entre ellos, era una pareja que funcionaba dinámicamente muy bien, había amor entre ellos, había camaradería, había amistad, había construcción de futuro entre ellos. Un ejemplo bellísimo de pareja que a mí siempre me ha dejado marcada, y como eso he tratado de crear la relación que tengo en este momento con mi esposo. Sin embargo, esto hizo que de pronto nos alejáramos en parte de la familia de mi papá, que había sido una familia que había tenido dificultades de pronto en vivir vidas en paz, calmadas. Había tíos que realmente yo no visitaba ni veía mucho, que si los veía en la calle pues no los reconocía. No había esa unión y ese punto tan grande de confluencia como existía con la familia de mi mamá. Primero, pues vivíamos con un tío en nuestra casa, y lo segundo era, vivíamos muy cerca al otro tío que había llegado en ese momento de Australia, que había vivido mucho tiempo allá y que ahora en aquel entonces estaba creando una compañía en Colombia, y que realmente nosotros estábamos muy unidos a ellos. De otro lado, nosotros no veíamos a muchos primos ni a muchas otras familias. Cuando íbamos a pasar las vacaciones siempre era a las familias de mi mamá. Era a los sitios de la costa atlántica donde estaban las fincas ganaderas y donde teníamos la oportunidad de dispersarnos por un mes entero y pasar rico. Eso nunca lo vimos con la familia de mi papá. Entonces, cuando mi papá comenzó este proceso de muerte, de fallecimiento, los hermanos que realmente se sintieron identificados con él llegaron a visitarlo. Entre esos estaba Peter, que era el hermano que yo creo que más lo visitó, y el otro hermano médico. Y lo acompañaron, más que todo Peter lo acompañó en este proceso y lo visitó, y por eso estuvimos muy agradecidos. Sin embargo, mi papá se empezó a apagar de una manera increíble, ya no hablaba casi. Yo creo que era porque no quería expresar lo que estaba sintiendo en ese momento, y porque yo creo que tenía un terror tan grande a ese proceso que iba a vivir y que no había vuelta atrás, que reflejaba completamente, primero por el padecimiento del cáncer y de haber tenido que vivir a través de quimioterapia y radioterapia, pues no tenía la energía suficiente, primero para vivir una vida normal, y segundo, aparte de todo, tener encima el gallinazo, como le decimos nosotros, prácticamente sentado en la baranda de la cama, esperando a que el proceso sucediera. Pero miren que si desde este momento aprendemos qué es la muerte, cómo es un proceso de transición y cómo no nos tiene por qué afectar de una manera tan grave como si ese fuera el fin de todo, podríamos ver las cosas de una manera más calmada, y de pronto, como lo ven los budistas, entendíamos que esto es solamente soltar este cuerpo que en este momento nos contiene para pasar a otra experiencia distinta, donde vamos a encarnar de nuevo o vamos a venir a experimentar algo, y que sí, que en este momento nos duele y nos hace sentir mal porque vamos a dejar a las personas que queremos y pues no queremos hacerlo. Entonces, nos ayudaría un poco más a entender este proceso, a de pronto morirnos y pensar que nos vamos a quedar esperando la resurrección, o vamos a irnos al cielo o al infierno, o a que tenemos que pedir perdón para poder seguir viviendo, al menos esta alma, seguir viviendo en un proceso que para todos puede ser terrorífico. La muerte o el proceso de transición nunca lo vi desde mi juventud, cuando yo no sabía lo que ya sé en este momento, o me he acercado en este momento, por ejemplo, a las tradiciones de Oriente.
no lo veía como un proceso normal de la vida. Es como quien dice, nos toca. Y a todos nos toca vivirlo, pero de ahí no hay escape, pero no lo veía como una parte normal del proceso de un espíritu que viene acá a través de un alma. Lo veía como, es más, cuando una persona moría joven, siempre era algo bien triste. Por eso todos decían que cuando mi papá se había enfermado, morir de 54 años, que eso era increíble, que cómo había pasado, que eso no podía ser. En este momento ya entiendo que cuando de pronto una persona muere tan joven, de pronto hubo cosas kármicas o hubo procesos que quedaron atrancados emocional, espiritual o de ancestros o algo que quedó en el cuerpo y que de pronto nosotros no pudimos procesar. Ya entiendo mucho más por qué puede presentarse eso. Y aunque no estoy diciendo que vamos a salir del proceso de transición, sí estoy abierta a decir que si existe una enfermedad, que si existe un proceso de dolencia, eso es una llamada fuerte que ya se está presentando en nuestro cuerpo físico y que de todas maneras se podría trabajar en nuestro cuerpo energético, espiritual y en nuestro cuerpo emocional. Anteriormente yo no tenía idea de esto. Es más, han habido casos de personas que han tenido cáncer y que al trabajar en estos cuerpos, y quiero decir a través de comprender cuáles son esos problemas emocionales, espirituales, energéticos que ellos tienen y aprenderlos a drenar, han recuperado la salud, de manera tal que no han evitado la muerte, pero su salud se ha mejorado y han logrado vivir otros 20, 30 años de una manera buena y satisfactoria para de pronto partir de este plano calmada y suavemente, como lo quisiera hacer, que ya lo he dicho, dormidos y en paz. Y esto para mí refleja una ganancia inmensa, un trabajo de lo que vinimos a hacer acá excelente. Porque yo, por ejemplo, en este momento ya entiendo que de pronto esa enfermedad o ese proceso de deterioro del cuerpo antes de lo que debería suceder se pueden deber a otras causas que no son siempre las físicas. Ahora ya aprendiendo a trabajar estas partes en nuestros cuerpos que no vemos, en nuestras partes que realmente con los ojos no se puede comprender, ver y mirar y palpar, entiendo que hay más allá de lo que los 5 sentidos pueden percibir y que cuando existe una llamada tan fuerte como esta unión con, con el cuerpo físico que se está deteriorando, entonces podemos tener soluciones para que el momento de partir de acá no sea tan traumático, porque sentimos que nos quitó la muerte la oportunidad de vivir una vida buena, feliz y en paz. Pero no es la transición la que nos quita esta oportunidad. Si yo hubiera sabido lo que sé en este momento, en aquel entonces, hubiera entendido que no es normal morir tan joven, que no es normal morir en accidentes, que no es común y que hay un llamado más especial a analizar por qué están sucediendo este tipo de cosas en un cuerpo que apenas tiene 54 años. En aquel entonces me sentí robada, me sentí como que esto por qué tenía que suceder y no solo eso, sino preparar todo porque no había sino un mes para organizar todo este proceso. Entonces yo me acuerdo que llevamos personas que nosotros nunca habíamos pertenecido a ninguna iglesia de oración ni nada de esto, pero llevamos personas que pudieran orar y un círculo de sanación y cosas que yo en mi vida había siquiera considerado. En este proceso de desesperación por parar lo que estaba llegando, por no vivir el proceso de transición, porque de algún modo nuestro fondo sabía que esto no era tan normal a esta edad o bajo este proceso de enfermedad. La enfermedad siempre nos está diciendo algo, siempre nos está hablando. Y en parte del proceso de morir, quiero que miremos a la enfermedad como una mensajera que nos está, como quien dice, tocando en el hombro diciendo, oiga, es que hay que poner cuidado porque lo que está pasando en este momento no es siempre tan normal. No es lógico que una persona tan joven fallezca de una enfermedad
pero no es porque a todos les va a dar cáncer o porque a la gente le da una bacteria, porque no, lo mismo sucede con cualquier virus que esté sucediendo, con cualquier cosa que está pasando. ¿Por qué? Es la pregunta que tenemos que hacernos, pero no como víctimas, ¿por qué me está pasando a mí? Sino, ¿por qué está sucediendo esto o por qué me está llegando este mensaje? Y adentrarnos en ese proceso cuando empezamos a ver que ya se está cerrando el tiempo y que nos están diciendo a manera de diagnóstico, hay una enfermedad terminal. Esa enfermedad terminal, primero, los médicos tienden a contarnos o a decirnos o a programarnos para tomar como si esto fuera la palabra que no puede cambiar o una sentencia de muerte. Hay personas que han salido de procesos de cáncer bien y que se han recuperado. Si estas personas lo han logrado, ¿por qué no lo logra uno u otras personas a nuestro alrededor? Y no estoy hablando solamente del cáncer. Estoy hablando de enfermedades terminales donde ya, por ejemplo, le dicen a uno que uno se va a morir, como nos dijeron a nosotros que mi papá en ese momento se iba a morir. Entonces, como le damos tanta importancia a este médico o a la persona que nos está diagnosticando, uno empieza a organizar todo porque ya se va a morir, porque el médico dijo que uno se iba a morir. Entonces, por ejemplo, en culturas como la rusa, no se le dice al paciente que va a fallecer. No se le dice a la familia la posibilidad que existe, pero al paciente no se le da esta sentencia de muerte de que va a fallecer, porque aparte de que uno se esté sintiendo mal si uno es el paciente en este momento, te están diciendo y te están programando para que aceptes la muerte inevitable como parte de tu proceso de vida en este momento. Desde ahí empieza el problema. Primero, porque no nos han enseñado a analizar o a trabajar a través de las señales que nos llegan con las enfermedades. Segundo, porque nuestra parte médica está solo mirando la parte física y no nos prepara de una manera holística para decirnos, empecemos a mirar qué otro tipo de cosas pueden hacerse, porque hasta que yo sepa, ahora es que han empezado los médicos a tratar a sus pacientes o a mirar alternativas holísticas para problemas terminales o problemas de enfermedad graves que ellos ya no pueden tratar. Cuando uno va donde un médico y le dice, ya tienes cáncer, generalmente es la parte física y dice, bueno, ya tiene cáncer, ya es terminal y ya no puedo hacer nada. ¿Qué tal si estuvieran más preparados y miraran otros tipos de alternativas que pudieran ayudarle a esta persona a mirar lo que está viviendo desde un punto de vista diferente? No se trata solamente de tener el grupo de soporte y de tener la oportunidad de aceptar la muerte que ya llega. Yo estoy hablando de eso. Estoy hablando de por qué está sucediendo esto y de pronto la causa no está en esta parte física solamente. Hay que abrirnos, el mundo hay que abrirlo y hay que mirar. Y con esto no estoy diciendo que no aceptes la muerte ni el proceso de transición. Estoy diciendo que hay muchas cosas más que no se meten o que no nos enseñan en nuestra cultura porque nadie quiere hablar de esto. Esto es lo primero que me llega a mí a la mente. Yo me acuerdo que aparte de organizar las cosas, llamar a las personas a que nos ayudaran a hacer círculos de sanación, empezar a volver a la iglesia, porque ahí es una de las partes más grandes que se presenta cuando uno ya se siente enfermo o que ya no hay más salida, a todo nos vuelve y nos regresa la fe. Entonces, no, como se dice en inglés, no han encontrado a ninguna persona que sea atea cuando ya está en un proceso de trincheras, cuando ya sabe que va a morir y que no hay nada más que hacer. Claro, lo mismo nos sucedió a nosotros. Aunque éramos católicos y practicantes, no eran las personas que íbamos a misa cada 8 días. Entonces, lo primero que uno hace es acercarse a lo que le queda y es reconfortarse a través de la existencia de una parte divina, que en este caso es Dios, el universo, lo que sea, en aquel momento era Dios, católico, en fin, y empezar a vivir su proceso desde este punto de vista.
y acercándose de nuevo a la iglesia y a ver qué es lo que iba a suceder y cómo se iba a organizar el funeral, la muerte, en fin, todo esto, porque era parte de lo que teníamos que vivir dentro de poco. Una de las cosas que a mí nunca se me olvidará es que en aquel entonces Germán Castro Caicedo, un autor colombiano y una persona que ha sido muy conocida por su trabajo periodístico, estaba dando una serie o tenía una serie en televisión que presentaba temas en los cuales él no daba conclusiones, sino que los mostraba para que la persona que viera el programa llegara a su propia conclusión. Y casualmente en aquel tiempo estaba trabajando un programa que nunca se me va a olvidar, que era Vida después de la muerte. Yo me acuerdo que este fue un programa que yo vi con mi papá, Vida después de la muerte de Germán Castro Caicedo, en televisión en aquel entonces, donde pudimos encontrar un poquito de calma y de paz para conocer lo que era el proceso de transición. Y recuerdo bien que lo trató desde el punto de vista de contar las experiencias que otras personas habían tenido cuando habían estado cerca del proceso de muerte o habían vivido ese proceso de muerte por un momento y habían regresado. Recuerdo que hablaba del túnel y de los colores que veían muchas personas al fallecer, y cuando volvieron nos contaron cómo fue esa experiencia, cómo puede ser ese más allá. Porque la verdad es que siempre nos estamos preguntando eso, porque como no nos acordamos, no tenemos idea y nuestra cultura católica realmente no nos explicaba en ese momento qué era lo que pasaba. Me acuerdo que con ansias esperábamos ese programa para poderlo ver y entender precisamente a qué nos íbamos a enfrentar. No solo nosotros como familia o yo que lo vi con mi papá, sino mi papá que era el que iba a través de ese proceso de muerte, qué era lo que iba a esperar, qué era lo que iba a vivir. Y yo creo que esto fue una ayuda muy grande en este momento, porque al fallecer, recuerdo que mi papá como que sintió o sabía que la vida se le estaba apagando y que no había nada más que hacer. Entonces, durante este mes llegó a un punto en que ya no se podía acostar, así que vivía prácticamente sentada en una reclinomática porque el dolor que tenía en la parte derecha era muy grande, que correspondía a la vesícula y que fue principalmente donde se hizo metástasis del cáncer. Y recuerdo que movíamos la silla reclinomática y él podía ver el programa que era con Germán Castro, y que después del programa podíamos comentar, él y yo, bueno, papá, ¿y tú crees que eso sí es así? Recuerdo que nos hablaban de esta transición y de este proceso de una manera que nunca antes nos la habían enseñado. Entonces sabíamos que no era un proceso de hacha prácticamente vida y muerte, sino que algo más sucedía, que el alma seguía, que también nos lo enseñan en nuestra cultura católica, pero el alma seguía de una manera tal que, o el espíritu vivía y nunca moría, de una manera tal que también podía estar con uno o con las personas que estábamos en vida en este momento y que permanecíamos en este plano. Esto nos dio un poco de felicidad en el sentido de poder estar conectados, poder sentir ese proceso de transición. Y lo otro importante, no solo con este programa, pero también con lo que sucedió, lo que aprendimos acerca del proceso de transición, fue que no termina todo allí. O sea, es algo reconfortante saber que existe una comunicación entre los que se van y los que se quedan. Y esto también se refuerza en el credo cuando uno dice, creo en la comunión de los santos. Es una parte del credo de los apóstoles y es al final. Y dice, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cuando uno va a investigar un poquito más lo que quiere decir
esa comunión de los santos generalmente no se explica en muchas partes, pero esa comunión de los santos lo que quiere decir en una de las explicaciones es que es la conexión o unión que existe entre las personas santas, entre comillas. Son aquellos que están supuestamente en la gracia de Dios y que están unidos a Cristo, que ha muerto y resucitado. Y en la Iglesia Católica Romana se dice que existen tres estados en la iglesia, o sea, los que viven en este mundo, o sea, que están vivos aquí, los difuntos que ya partieron y entre los otros que ya gozan de la gloria de Dios, que son los que ya están viendo, se supone que a Jesús, a Dios cara a cara. Así que los que están en estos tres estados pueden permanecer en comunión unos con otros. Quiere decir que los que están aquí en la tierra pueden orar por quienes se purifican supuestamente y quienes alcanzan esa gloria de Dios pueden interceder por los otros. Así que siempre estamos en comunicación. Miren que si uno mira un poquito más profundamente, lo que quiere decir es que estamos comunicándonos entre nosotros a través de la oración. Si uno mira las culturas orientales, a través de la meditación, puede comunicarse con estos otros planos en donde supuestamente están las personas que ya no están encarnadas. Entonces, no quiero decir que sea lo mismo, por supuesto no lo es, porque nosotros en la religión católica romana no se nos enseña la encarnación, la reencarnación, no la encarnación, la reencarnación, pero de todas maneras sí existe esa comunión. Yo creo que si se nos explicara un poco más de esta comunión o de esta unión, podríamos entender el proceso mucho mejor. Entonces, una vez que llegó el proceso de muerte o de transición de mi papá, cuando ya estaba acercándose el último momento, lo interesante es que yo siento que las personas que van a fallecer lo saben. El día anterior a su fallecimiento, él preguntó si yo estaba en la casa, porque en aquel entonces yo vivía en la casa con él y con mi mamá. Quería asegurarse de que yo ya hubiera llegado y de que las personas que estaban con él en casa pues ya estuvieran, como quien dice, para partir. Lo interesante es que mi mamá, después de este día donde él fallecería, ya se le acababa el tiempo de licencia y tendría que volver a entrar a trabajar. De alguna manera ella tenía que volver a trabajar porque tenía que seguir sosteniendo de alguna manera la parte económica que ella estaba llevando. Y prácticamente en este momento ya mi papá supo que podía irse y al siguiente día, un 1 de julio, falleció. Pero antes de fallecer, escuchen esto tan interesante, alcanzó a despertar a mi mamá. La despertó suavemente, suavemente. Y al despertarla, mi mamá supo inmediatamente por qué la había despertado. La despertó para despedirse y para fallecer en paz. En ese momento mi mamá salió de la habitación de ellos y me despertó a mí y me dijo, amor, ven que yo creo que papá ya está falleciendo y ven, acompáñanos. Que normalmente en nuestra cultura no es muy bienvenido ni es común. Yo me incorporé, me levanté y aquí sucedió algo que yo nunca hubiera esperado, como si yo hubiera tenido la oportunidad de haber pasado por una experiencia similar, no sé de dónde porque nunca la había tenido en esta vida. Mi mamá se descompuso, empezó a llorar, a sentirse mal y yo cogí la mano de mi papá y le dije, papá, es el momento de transicionar, respira, vete en paz, si ves la luz y el túnel, pasa tranquilamente, si ves la luz naranjada o luces de colores, no te preocupes, todo va a ser un proceso de calma y en paz, vete tranquilo, nosotros estamos bien aquí y no necesitas preocuparte por nosotros. Entonces, en ese momento, yo a esta edad, que estaba en mis años 20, no sabía lo que estaba haciendo, no tenía ni idea por qué dije eso, no tenía la menor idea de por qué le había tomado la mano, lo había calmado, le había dicho que empezara a mirar el túnel, que empezara a transicionar en paz. Yo creo que suena muy loco, pero ese programa de Germán Castro Caicedo nos ayudó un poco. Pero ¿de dónde salió? Sigue la luz, vete tranquilo, nosotros estamos en paz acá.
Si miro hacia atrás, me doy cuenta que en ese momento lo que hice fue cortar lazos y unión y ataduras que hubieran ayudado a esta persona, en este caso mi padre, a estar con nosotros preocupándose porque nosotros no estábamos completamente bien, porque nos íbamos a quedar llorando, porque no estábamos preparados, por lo que fuera. Y por el contrario, cuando yo pronuncié estas palabras, expiró. Expiró y se fue calmadamente sin ningún problema. Entonces yo creo que cuando uno se prepara para el proceso de transición, cuando uno sabe qué le espera en el otro lado, cuando uno entiende que esto no es permanente y que simplemente es una manera de dejar ir y que no podemos atar a los que estamos acá a las cosas que tenemos o que creemos que nos tienen que acompañar, que por qué te vas a ir sin mí, que no sé qué, que es un proceso completamente opuesto al que uno vería en muchas de las familias que se descomponen, que empiezan a llorar, que empiezan a, es que ¿por qué se va a ir? ¿Por qué está? Es más, si uno recuerda bien, en la cultura colombiana específicamente, existe la idea de que las personas, o al menos en esa época, las personas no se cremaban. Mucho, no era muy común. Nosotros decidimos cremar a mi papá, estamos hablando de 1991, y esto no era lo más común. Es más, no hicimos velorio. La gente era extrañada, ¿cómo así que no hicieron velorio? Nosotros no hicimos velorio, simplemente una misa en honor a su alma a los 2 días. Eso fue todo, eso fue todo. Y esto no fue común. No habían arreglos funerarios, no hubo ninguna de esas cosas de ese tipo. Nosotros no nos sentimos bien con sentarnos a llorar, a que todo el mundo hubiera mirado, por ejemplo, un ataúd abierto para poner a la persona. Todos nos sentimos de una manera diferente y todos tenemos derecho a vivir este proceso de una manera distinta. Pero yo creo que en ese momento, para lo que se vivía o lo que se veía en nuestra sociedad, esto era muy distinto, muy, muy distinto. Porque no nos acostumbraban a esto y porque lo que se esperaba era que uno tuviera un funeral con la posibilidad de ver a la persona fallecida, la persona llorara, todo el mundo viniera a su casa o el sitio de la funeraria y la persona no se cremaba, sino que se enterraba. Completamente opuesto a lo que nosotros hicimos, mi hermana y yo y por supuesto mi mamá, decidimos en algo completamente distinto. Y hasta este momento pues no me arrepiento de lo que nosotros hicimos. ¿Que nos criticaron? Probablemente, pero yo siento que lo mejor fue haber hecho algo con lo que nosotros estábamos tranquilas y en comunión y con lo que nos sentimos en paz. Porque yo creo que la congruencia tiene que ser un punto clave en todos los procesos que vivimos. Y si no vivimos congruentemente es porque de pronto no sabemos cómo es el proceso, no nos conocemos a nosotros mismos y por eso actuamos de una manera que la sociedad espera que actuemos y que realmente al final nos va a dar un problema de salud o de malos sentimientos o de culpa con el que no vamos a poder trabajar más adelante. Entonces esta fue mi experiencia principal con este fallecimiento y con este proceso de mi papá, pero les puedo decir que es muy importante tener conocimiento del proceso de transición. Y algo tan simple como ese programa de Germán Castro Caicedo me ayudó muchísimo. Es más, esta era la época en que yo estaba en la universidad estudiando administración de empresas y yo recuerdo que en ese punto yo no había descubierto el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios. Yo creo que ese libro me hubiera ayudado cantidades en ese proceso y también a mi papá si él hubiera entendido un poco más qué pasa después de este proceso que vivimos en esta tierra con este cuerpo. Luego, yo creo que a raíz de este fallecimiento de mi padre, que fue entre comillas temprano, porque acuérdense que no había acabado pues de jubilarse solamente con 54 años, ya uno empieza a cuestionarse muchas cosas.
Es verdad lo de la muerte, como sucede, realmente nos quedamos acostados todo el tiempo o en un limbo, no en un limbo, pero en un espacio esperando la resurrección de los muertos. Sí será verdad que existe el infierno. ¿Qué tan cierto es que si a una persona que no se bautiza se va al limbo? ¿Qué tan cierto es que existe el purgatorio? Ya empezaron una serie de cuestionamientos todavía mucho más profundos que para mí comenzaron a abrir este espacio de búsqueda tan importante que hasta el día de hoy pues no me ha abandonado. Aquí entonces quiero que terminemos por hoy y quiero agradecerte por haber escuchado esta conversación que yo tuve contigo hoy. Y voy a pasar a resolver una de las dudas que me ha dejado una oyente, que me la dejó hace varias semanas, pero que le di bastantes vueltas, porque fue una pregunta supremamente para mí reveladora y en parte difícil de responder. Hola Marcela, mi pregunta es cuando el perdón es hacia uno mismo. Me siento muy culpable y no sé de qué, no sé cómo perdonarme porque no sé de qué perdonarme, pero la culpa está ahí siempre. Una de las cosas más importantes para responder esta pregunta, aunque yo no soy psicóloga, es entender por qué está la culpa dentro de cada uno de nosotros. Y aquí voy a mirar un poquito a lo que ha pasado con respecto a la sociedad y a qué nos han amoldado, a qué nos han educado. Entonces, la culpa aparece generalmente porque buscamos aprobación del ambiente en donde estamos, ya sea de nuestros papás, de la sociedad, del colegio, de los profes, lo que sea. Y aparece porque desde muy pequeños nos acostumbran a premiarnos con alabanzas o con aceptación en general. Nace de la necesidad de la aprobación externa y no nos han educado para ser congruentes con lo que sentimos. Entonces, lo que pasa es que nos acostumbramos a hacer lo que los demás digan para evitar la desaprobación. Entonces, yo creo que ahí puede caer una de las partes más importantes para que busques dentro de ti. El sentimiento de desaprobación en general nos lleva a crear conflictos y a nadie le gusta vivir en conflicto. Entonces puede que tú tengas aversión a tener conflictos con los demás porque quieres actuar de una manera, pero sientes que no puedes y si no puedes hacerlo, pues tienes culpa. Y si lo estás haciendo y estás escuchando lo que tu alma quiere o lo que tú quieres hacer, si lo haces, sientes que estás, como quien dice, fallándole a alguien, ya sea tu pareja, a la sociedad, a tus amigos, al sistema, en fin. Entonces, algo bien claro es que la culpa está ahí latente. Hay que averiguar por qué está ese sentimiento de culpa. ¿Es por la familia? ¿Es por específicamente en el trabajo? ¿Es por cuál es como el punto que lanza esa culpa a que se convierta en una preocupación para ti y en no sentirte bien? Porque si no estás encontrando la razón, quiere decir que puede que ya estés condicionada a esto. Y lo más importante es entender que según las pautas neurológicas, nos han acostumbrado desde tan pequeños que los circuitos neuronales de la culpa se han reforzado a medida que nosotros estamos creciendo. Así que los estilos educativos que hemos tenido se han centrado en el castigo, por ejemplo, físico, emocional, y esto puede resultar en respuestas agresivas o en castigo psicológico, que cuando a uno, por ejemplo, ya le decían, si no haces esto, yo no te quiero, no ves cuánto me haces sufrir. Esto crea sentimientos de culpa intensos en cada uno de nosotros. Entonces yo lo que te sugeriría es que comiences con el núcleo más cercano a ti, que pueden ser tus hijos, tus padres, tu pareja y las personas con quien más trabajas unida en tu ambiente laboral, y empieces con cada uno de ellos a mirar si hay un tipo de castigo emocional, físico,
que se presenta por no actuar de cierta manera, porque te estás sintiendo culpable. Entonces empieza a ver si hay respuestas agresivas, por ejemplo, de tu pareja, cuando tú expresas que quieres hacer algo y inmediatamente es una palabra fea o una actitud emocional de pronto de me estás abandonando, que es un castigo psicológico. Si esto sucede, entonces ya puedes saber de dónde viene esa culpa, pero ahí no termina. Lo importante es que cuando ya reconozcas esto o qué es lo que está lanzando esa culpa a que florezca, hay que dejar de magnificar el suceso. O sea, hay que mirar desde afuera y darnos cuenta y procesar que la culpa se está presentando por esta razón, pero lo que yo realmente quiero es una congruencia entre lo que siento que tengo que hacer o quiero hacer y que no hay por qué sentirme culpable porque esto no llena las expectativas de otro. Lo segundo es que hay que asumir que tú no eres exactamente las acciones que tú haces, pero que otros te están obligando a efectuar, a hacer. Si esas acciones las estás haciendo porque otros te están obligando, entonces tienes que poner una habilidad, una barrera, una capacidad de decir no y demostrarte y aceptarte tal como eres. No tiene nada malo querer, por ejemplo, reunirte con tus amigos, que no siempre tenga que llevar a tu pareja y tu pareja no tiene por qué sentirse mal por eso, porque eso te está generando, por ejemplo, una culpa. Lo tercero, es que practiques mucho la autocompasión. Hay que aprender a amarnos tal y como somos y no quiero decir que vamos acabando con el mundo y eso está bien. Sin embargo, hay que entender que tenemos derechos y que tenemos necesidades como seres humanos y que no tiene nada malo llenarlos y para que podamos sentirnos bien con nosotros mismos. Sé compasiva contigo, no te exijas tanto. La culpa existe en personas que son súper exigentes y en personas que a toda hora quieren ayudarle a los demás o que en todo momento quieren ser aceptados o recibidos. Entonces, sé compasivo contigo mismo. El mundo no se va a acabar porque tú no estás haciendo exactamente lo que la otra persona dice que tú tienes que hacer. Ahora, cuarto, acostúmbrate a pedir disculpas cuando sea necesario. Muchas personas tienen problemas pidiendo disculpas y por eso es que la culpa se presenta tan fuerte. Entonces, hay algo bien importante acá y es que la culpa que sientes te hace que te mires internamente y digas, pero es que yo no entiendo por qué tengo que pedir perdón a mí misma, pero yo tengo el sentimiento de culpa. Entonces, lo importante es mirar por qué te estás sintiendo culpable. ¿De dónde sale ese foco? Hay que tener una vigilancia muy, muy delicada con el comportamiento, porque, como te he dicho, la culpa activa circuitos neuronales que están relacionados con ciertas recompensas que están en el cerebro. Y esto hace que nos predispongamos fisiológicamente a la culpabilidad. Entonces, ya sabes, mira dónde está el foco de esa culpabilidad. Mira si realmente tiene razón de ser. Aplica estos 4 pasitos que yo te he dado acá y lo más seguro que vas a encontrar de dónde están haciendo. A lo mejor terminas diciéndote, bueno, no tengo ni que pedir perdón, estoy bien y lo que tengo que aprender es a crear nuevos caminos neuronales donde no me vaya a sentir culpable. Terminamos acá, nos vemos entonces la próxima semana y recuerda que me puedes seguir en Instagram, estoy bajo @marcelahede. Aquí terminamos y que tengas un excelente fin de semana.